En el comienzo de los tiempos, antes de que los dioses del Olimpo extendieran su divino manto sobre la tierra y el cielo, existió una era de gigantes, una era de poderes inconmensurables que gobernaron con fuerza descomunal. Estos eran los titanes, los 12 hijos primordiales de la tierra, Gaia, y el cielo, Urano. Con una ambición tan vasta como el cosmos, los titanes se alzaron en un acto de rebelión sin precedentes. Liderados por el astuto Crono, derrocaron a su padre Urano, liberando el trono celestial y reclamando el dominio sobre el mundo. Su reinado marcó una época dorada, una era de prosperidad y orden antes de que el destino los alcanzara, como a su padre antes que ellos. Esta es la historia de su ascenso y caída, de su poder y legado, una saga forjada en la mitología y eternizada en las estrellas. Acompáñanos en este viaje épico a través del tiempo y el mito, mientras exploramos la leyenda de los 12 titanes que gobernaron el mundo antes de los dioses griegos. Océano, en la mitología griega, es una figura de significativa relevancia. Se le consideraba el titán que personificaba el río que rodeaba la tierra, conocido como el río Océano. Este no era simplemente un cuerpo de agua, sino un símbolo del límite del mundo conocido y la fuente de todos los cuerpos de agua y, por ende, de toda la vida. En algunas historias, Océano se mantuvo neutral durante la Titanomaquia, la gran guerra entre los titanes y los olímpicos, liderados por Zeus, lo que le permitió no ser desterrado al Tártaro como muchos de sus hermanos. En términos de poder, Océano tenía control sobre todos los ríos y corrientes de agua, incluyendo los océanos y mares. Era venerado como una divinidad que podía ofrecer fertilidad y riqueza debido a su asociación con las aguas que nutrían la tierra. Su función iba más allá de la de un simple dios del agua. Era también un mediador entre los dioses y una fuente de sabiduría. Se decía que su flujo constante simbolizaba la eterna sabiduría que recorre el mundo, y su naturaleza calmada y estable lo diferenciaba de la tempestuosa personalidad de Poseidón, el dios olímpico del mar. En los mitos griegos, Océano aparece en múltiples ocasiones. Por ejemplo, se menciona en la Ilíada de Homero, donde los dioses juran por el río Océano en sus juramentos más sagrados. En la Teogonía de Hesíodo se le describe como el océano, el profundo flujo de agua que es la fuente y el límite de la tierra, una declaración de su papel fundamental en la cosmovisión griega. Además, Océano estaba casado con su hermana Tetis, y juntos engendraron a las Oceánides, ninfas que representaban las múltiples facetas de las aguas, desde arroyos y nubes hasta fuentes y lluvias. Por su extensa progenie y su papel como fuente de todas las aguas, Océano era un pilar en la mitología griega, simbolizando la interconexión de la vida y el conocimiento eterno. Crío, cuya juventud dentro del panteón de los titanes no mermaba su estatura ni su poder, era una entidad fascinante en la mitología griega. Se le consideraba uno de los más poderosos entre los titanes y su fuerza era proverbial, eclipsando a la de sus hermanos titánicos. Este vigor colosal lo distinguía en el campo de batalla, donde su destreza se manifestaba no solo en la fuerza bruta, sino también en la habilidad y la maestría de la guerra. Crío era un guerrero sin igual, cuya presencia en la lucha era tan intimidante como decisiva. En la Titanomaquia, la guerra cataclísmica entre los titanes y los olímpicos, Crío jugó un papel significativo. Su fuerza era tal que los dioses olímpicos reconocían la necesidad de contrarrestar su influencia en el conflicto. A pesar de la valentía y la potencia demostrada, al final, Crío, como los demás titanes, fue derrotado cuando Zeus y sus aliados reclamaron el trono del mundo. Más allá de su fuerza, Crío también era conocido por su astucia y estrategia. No era solo un guerrero formidable, sino también un líder perspicaz, uno que podía inspirar y dirigir a sus compañeros titanes en el fragor de la lucha.
Su destreza militar era complementada por una sabiduría táctica que le permitía maniobrar en combate con una eficacia que sorprendía a sus adversarios. Crío se casó con Euribia, una deidad de la fuerza marina, y sus descendientes continuaron su legado de poder y dominio. Entre ellos estaba Palas, el titán de la guerra, Astraeo, asociado con las estrellas y los vientos, y Perses, relacionado con la destrucción y la paz. A pesar de su caída tras la titanomaquia, la figura de Crío permanece como un símbolo de la fuerza invencible y la estrategia militar. Su nombre se ha invocado en cuentos y leyendas como un recordatorio del poder inmenso que una vez desafiaron los dioses del Olimpo. Su legado es un eco eterno en los mitos griegos, un recordatorio de que incluso los más grandes pueden ser superados, pero nunca olvidados. Jápeto se sitúa en el panteón no solo por su poder individual, sino también por su relevante papel en la genealogía de los dioses y los hombres. Su figura es esencial, pues de él descienden algunos de los seres más influyentes en los mitos griegos, incluyendo a Prometeo, el artífice de la humanidad. Conocido más por su linaje que por batallas o hazañas individuales, Jápeto representa un nexo entre el mundo de los inmortales y los mortales. Su descendencia es de gran importancia. Prometeo, su hijo más famoso, es sinónimo de la astucia y el sacrificio al robar el fuego de los dioses para los hombres, y Epimeteo, otro de sus hijos, es recordado por su matrimonio con Pandora, la primera mujer, creada por los dioses como un presente envenenado para la humanidad. El papel de Jápeto en la titanomaquia es menos destacado que el de sus hermanos, y se enfoca más en su contribución a la continuidad de la raza de los titanes a través de sus hijos. Su presencia en los mitos está marcada por la sabiduría y la previsión que sus hijos, especialmente Prometeo, heredaron, y que se refleja en su papel como antepasado de figuras tan cruciales para los mitos y los hombres. A través de Jápeto se establece un legado de rebeldía y astucia, atributos que resonarían en los mitos griegos como ejemplos de la resistencia contra los dioses y la búsqueda del conocimiento y la libertad. Jápeto, por tanto, aunque no sea recordado por las batallas o el poder sobre los elementos como sus hermanos, ocupa un lugar indiscutible en el panteón griego como pilar genealógico de dioses que definirían el curso de la humanidad y su relación con lo divino. Hiperión, cuyo nombre evoca la imagen de quien va por encima o más allá, es un titán de luz y observación astronómica en la mitología griega. Como uno de los 12 titanes, hijos de Urano, el cielo, y Gea, la tierra, él es el emblema de los cuerpos celestes que rigen los ciclos esenciales para la existencia en la Tierra, el Sol y la Luna. El dominio de Hiperión sobre la luz y la observación astronómica es fundamental para la comprensión griega del tiempo y el espacio. Con su poder sobre los días y las noches, así como los ciclos estacionales, Hiperión es la deidad que permite la medición del tiempo, marcando el flujo de la vida a través de las edades. En la mitología, su influencia es vital para la agricultura, la navegación y las festividades religiosas, todas ellas profundamente arraigadas en el calendario solar y lunar. Es también el padre del titán Atlas, quien tiene la titánica tarea de sostener el cielo, evitando que éste caiga sobre la tierra. Atlas, a menudo malinterpretado como el portador de la tierra, en realidad lleva el peso del cielo, simbolizando la resistencia y la eterna lucha frente a la adversidad. Esta paternidad vincula a Hiperión no solo con los cuerpos celestes, sino también con el destino y el sacrificio. Además, Hiperión es el padre de Helios, el Sol, Selene, la Luna, y Eos, la Aurora, con su hermana Teia. Estos hijos personifican la importancia de la luz y el tiempo en la mitología y la sociedad griega. Helios
representa la luz del día y la visibilidad. Selene controla la noche y sus misterios, y Eos marca el comienzo de un nuevo día, simbolizando la esperanza y el renacimiento. La presencia de Hiperión en los mitos griegos puede no estar adornada con historias de grandes hazañas o batallas épicas, pero su impacto es omnipresente. Cada amanecer y cada atardecer son testimonios de su legado y su control sobre los ciclos estacionales. Marca la perpetuidad de la vida y de la civilización. Hiperión, por tanto, aunque no siempre en el centro de la narrativa mitológica, es un pilar que sostiene la estructura misma del mundo y del tiempo en la cosmovisión helénica. Crono, el joven titán de la mitología griega, se distingue por su papel trascendental en el ciclo perpetuo de poder y traición que define la narrativa de los dioses antiguos. Como el más joven de los titanes, hijos de Urano y Gea, Crono fue quien llevó a cabo el acto más audaz y decisivo de su generación, el derrocamiento de su propio padre, Urano, estableciendo así un precedente de parricidio que marcaría su destino y el de sus sucesores. La astucia y determinación de Crono se manifestaron en el momento en que, armado con una hoz que le proporcionó su madre Gea, cortó los genitales de Urano, liberando así a sus hermanos, los titanes, y a los cíclopes, quienes habían sido encerrados en el Tártaro. Este acto violento no solo puso fin al reinado de Urano, sino que simbolizó el tránsito de una era a otra, marcando el comienzo del dominio de los titanes, con Crono a la cabeza. Como rey de los titanes, Crono instauró una nueva era, pero la profecía de que sería destronado por uno de sus hijos lo atormentaba. En un intento desesperado por evitar este destino, Crono devoraba a cada uno de sus hijos al nacer, creyendo que así escaparía de la profecía. Sin embargo, su esposa Rea, harta de perder a sus hijos, engañó a Crono al darle una piedra envuelta en pañales en lugar de su último hijo, Zeus. Zeus creció en secreto y cuando fue suficientemente fuerte, lideró una rebelión contra Crono y los titanes, que culminaría en la famosa Titanomaquia. La batalla fue larga y brutal, pero al final, Zeus y sus aliados, los olímpicos, salieron victoriosos. Crono fue destronado y encarcelado en el Tártaro, cumpliéndose así la profecía que tanto había temido. La historia de Crono es una de las más interesantes de la mitología griega, encapsulando temas de poder, destino y la ineludible repetición de la historia. Crono no es solo recordado como un titán poderoso y un gobernante preolímpico, sino también como un símbolo de la lucha intergeneracional y la inevitable caída que enfrentan aquellos que buscan desafiar su destino. Su legado permanece en los mitos como una advertencia y una lección sobre los límites del poder y la ineluctable naturaleza del cambio. Ceo, en la mitología griega, se yergue como un pilar de intelecto y visión profética. Hermano de Océano y uno de los 12 titanes primordiales, hijos de Urano y Gea, su dominio era la inteligencia penetrante y la clarividencia, una personificación de la capacidad cognitiva elevada al rango divino. Su poder no residía en la fuerza bruta, sino en el vasto alcance de su mente, capaz de descifrar los misterios más enigmáticos del universo. La sabiduría y la profecía eran su reino, y como tal, su consejo era invaluable, sus palabras capaces de iluminar los caminos ocultos del destino. Durante la Titanomaquia, Ceo asumió un papel crucial. No solo fue un combatiente en la contienda, sino también un estratega, un líder que con su visión aportó una perspectiva estratégica en el campo de batalla. Se cuenta que dirigió a sus hermanos con un conocimiento que iba más allá de lo inmediato, anticipando los movimientos de los dioses olímpicos con una previsión casi omnisciente. Aunque la guerra culminó con la derrota de los titanes y su consiguiente caída del poder, la importancia de Ceo en los mitos persiste. Se le menciona en las obras de Hesíodo y en otros textos antiguos como un titán de gran estima,
cuya influencia se extendió mucho más allá de la guerra entre los dioses. Ceo estaba casado con Febe, la titánide de la brillantez y la luminosidad, y juntos engendraron a Leto y Asteria. Leto, madre de Apolo y Artemisa, enlazó a Ceo con la siguiente generación de deidades, vinculándolo directamente con el dios de la luz y la profecía y la diosa de la casa y la virginidad. Este linaje subraya la perpetuación de su esfera de influencia en los ámbitos de la luz y la verdad, elementos esenciales en la cosmovisión griega. La descendencia de Ceo, por tanto, es un testimonio de su legado duradero y su lugar en el panteón griego, no solo como un titán de la antigua era, sino como un progenitor de dioses y conceptos que formaron la base del pensamiento y la religión helénica. Febe, cuyo nombre resplandece con la luminosidad de una corona de oro, se erige en la mitología griega como una titánide envuelta en el velo de la profecía y la sabiduría. Su figura está intrínsecamente ligada al intelecto divino y al poder de la premonición, aspectos que la elevan a una posición de gran estima en el panteón griego. Como una de las titanides, Febe es descendiente directa de Gea y Urano, y su unión con su hermano Ceo fue la cuna de una prole igualmente notable. De ellos nacieron Leto, madre de Artemisa y Apolo, y Asteria, la titánide asociada con los oráculos y las estrellas caídas. A través de sus hijos, Febe extendió su influencia en el reino de la divinidad, vinculándose directamente con deidades olímpicas fundamentales y sus competencias. Febe es especialmente reconocida por su conexión con el oráculo de Delfos, uno de los sitios de adivinación más importantes de la Grecia antigua. Se decía que ella misma fue la guardiana original del oráculo antes de que fuera más tarde asociado con Apolo, su nieto. Este trasfondo enfatiza su papel como una entidad oracular, una portadora de verdades místicas y revelaciones divinas. En el ámbito de la profecía, Febe representaba la claridad y la verdad no adulterada, un reflejo de su nombre radiante. Su poder no era de naturaleza física o militar, sino uno más sutil y, sin embargo, de alcance inmenso, la capacidad de ver más allá del velo de la realidad presente hacia las posibilidades y los destinos futuros. La presencia de Febe en los mitos griegos, aunque no siempre en el frente de la acción como otros miembros de su linaje, es esencial para comprender la complejidad y la interconexión de las deidades griegas. Febe, con su corona resplandeciente, permanece como un faro de la iluminación divina en el rico cielo de la mitología griega. Mnemosine, la personificación misma de la memoria en la mitología griega, es una titánide cuyo nombre y esencia impregnan todas las facetas del conocimiento, la narrativa y el arte. La memoria, según los antiguos griegos, no era simplemente una función mental, sino una fuente divina de toda la retención y recuerdo de la historia, el canto y la poesía. Como madre de las musas, las diosas que inspiran las artes y las ciencias, Mnemosine establece una relación indisoluble entre la memoria y la creatividad cultural. Su unión con Zeus no solo fue la concepción de la progenie que guiaría a poetas, músicos y filósofos, sino que también fue un testimonio de la importancia de la memoria en la conexión con lo divino y lo trascendental. Las musas, nacidas de Mnemosine, cada una presidiendo sobre un arte o ciencia distinta, eran vistas como la encarnación de todo lo que es recordado y celebrado en la cultura griega, desde la épica y la historia hasta la música y la danza. Esto refleja la creencia de que la memoria no es un mero almacenamiento de información, sino el cimiento de la identidad cultural y la expresión creativa. Mnemosine misma era venerada por su poder de invocar el recuerdo de todo lo que ha sido y todo lo que alguna vez será conocido. En un mundo sin escritura, la memoria era el vehículo a través del cual la historia y las hazañas se transmitían de generación en generación, y Mnemosine era la guardiana de este sagrado intercambio.
Su culto, aunque no tan extendido como el de otras deidades, era crucial para los poetas y oradores, quienes invocaban su nombre antes de las recitaciones y las presentaciones públicas, buscando su bendición para que sus palabras fluyeran y fueran recordadas. Mnemósine simboliza así no solo la memoria personal o colectiva, sino también la inmortalidad que se logra a través de la perpetuación de las ideas y las obras en la conciencia comunal. Su influencia, aunque más sutil que la de otros titanes, es quizás una de las más perdurables, sosteniendo el tejido mismo de la civilización helénica. Rea, la gran madre de los dioses en la mitología griega, se destaca como una figura de maternidad divina y astucia. Su unión con Crono, el titán rey, dio origen a una nueva generación de deidades que incluiría a algunas de las figuras más poderosas y duraderas del panteón olímpico, como Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidón y, por supuesto, Zeus. El papel de Rea en la mitología es tanto protector como revolucionario. Al enfrentarse a la voracidad de Crono, quien devoraba a sus propios hijos para evitar una profecía que predecía su derrocamiento, Rea concibió un plan audaz para salvar al menos a uno de ellos, Zeus. Engañó a Crono al darle una roca envuelta en pañales para tragar, en lugar de su último hijo. Esta acción no solo salvó a Zeus, sino que también puso en marcha la serie de eventos que llevarían a la titanomaquia y eventualmente a la caída de Crono y la ascensión de Zeus y sus hermanos al poder. Rea, por tanto, es mucho más que una víctima de las circunstancias o una figura pasiva en la transición del poder titánico a olímpico. Ella es una madre que con su inteligencia y determinación cambió el curso de la historia divina. Su nombre evoca la resiliencia y la fuerza maternal, así como la importancia del ingenio sobre la fuerza bruta. Además de su papel en la saga de Zeus, Rea también era venerada como una diosa de la fertilidad y la naturaleza. En algunas tradiciones se le asocia con la tierra fértil y se la representa rodeada de animales salvajes, simbolizando su poder nutricio y su conexión con la vida en todas sus formas. La veneración de Rea como la Madre Tierra sugiere una capa adicional de divinidad, una que impregna y sostiene la vida misma. Temis, en el panteón griego, es una deidad de enorme influencia, encarnando los principios del orden, la justicia y la ley divina. Como titánide, Temis preside el buen consejo y las normas que gobiernan tanto a dioses como a mortales, y su sabiduría es fundamental para el equilibrio y la estabilidad del cosmos. Ella es a menudo representada como la consejera de Zeus, sentada a su lado en el Olimpo y ofreciendo su guía en la administración de la justicia y la ley. Esta asociación destaca su papel como una voz de razón y equidad, esencial para la gobernanza del universo y la resolución de conflictos entre los dioses. Temis también está vinculada a los oráculos, particularmente al de Delfos, donde los mortales y los dioses por igual buscaban su consejo. Se le considera la fundadora de los oráculos y a través de ellos impartía su conocimiento y su comprensión profunda del orden natural y moral que debe prevalecer en el mundo. Su nombre mismo es sinónimo de la ley divina y el orden establecido, y en la mitología, Temis es quien convoca a las asambleas de los dioses donde las decisiones importantes son tomadas. Su función en estos encuentros va más allá de la participación. Es ella quien asegura que las leyes del cosmos sean respetadas y mantenidas. Además de su papel como consejera y legisladora, Temis es la madre de las horas, las diosas que personifican las estaciones y el orden natural del tiempo, y las moiras, conocidas también como las parcas, quienes personifican el destino y la ineludible naturaleza de la vida y la muerte. Esta progenie simboliza su conexión intrínseca con la estructura del universo y el fluir inexorable del tiempo y el destino. El culto a Temis, por lo tanto, no se limita a la adoración de una figura divina,
es el reconocimiento de la necesidad de la ley y el orden en todas las facetas de la existencia. En su esencia, Temis es la columna vertebral del orden cósmico, una titánide cuyo legado se refleja en cada veredicto justo y en cada ley que busca el equilibrio y la armonía en el mundo. Tetis, una titánide cuyo dominio sobre las aguas es tan vasto como vital, es una figura de gran importancia en la mitología griega. No debe confundirse con la Nereida de nombre similar, la madre de Aquiles. Tetis como titánide representa la fecundidad y la fuerza nutritiva del agua en su forma más amplia y poderosa. Ella es la madre de los ríos y de las oceánides, las ninfas que personifican los diferentes aspectos y cuerpos de agua, desde arroyos y fuentes hasta nubes y lluvias. Estas entidades divinas, su descendencia, son vitales para la perpetuación de la vida y la fertilidad en la tierra, simbolizando la conexión esencial entre la naturaleza y la divinidad. En el contexto más amplio del panteón griego, Tetis es venerada por su influencia en las aguas, que son fundamentales no solo para la vida agrícola y la supervivencia humana, sino también para el viaje y el comercio, elementos cruciales en la civilización griega. Su rol como titánide del mar la coloca en una posición de gran importancia, ya que el mar es tanto una fuente de recursos como un camino hacia lo desconocido, lo que refleja la dualidad del mar como dador de vida y como desafío formidable. La presencia de Tetis en los mitos es un recordatorio constante del poder primordial y a menudo indomable del agua. A través de sus hijos, ella ejerce una influencia suave pero imparable, como las aguas que dan forma al paisaje con su persistencia y su fuerza. Su culto en la antigua Grecia habría reconocido la omnipresencia y la importancia del agua, y a través de ella, la interconexión de todos los aspectos de la vida. Tetis, por tanto, no es solo una figura mitológica, sino también un símbolo de la presencia y el poder perpetuos del agua en la vida y la cosmovisión griegas. Tea, en el firmamento de la mitología griega, brilla con la luz de la claridad y la preciosidad. Como titánide, ella personifica la vista y la luminosidad, siendo venerada por otorgar el brillo al oro y el fulgor a las piedras preciosas. En un sentido más amplio, Tea es la deidad que encarna la belleza y el esplendor visual del mundo natural. Su unión con Hiperión, el titán de la luz astral, engendró a Helios, el sol, Selene, la luna, y Eos, la aurora, divinidades que iluminan el cielo y regulan los ritmos de la vida. Esta progenie es reflejo de su esencia misma, la luz que permite la visión y la percepción de la belleza en sus formas más radiantes. Tea es honrada por su belleza, que no solo se manifiesta en su propio ser, sino también en la riqueza que infunde en los elementos naturales. Ella es la razón por la que el oro centellea bajo los rayos del sol y por qué las gemas capturan la luz y la refractan en un espectro de colores deslumbrantes. En este aspecto, Tea es una figura que une lo estético con lo material, elevando los recursos de la tierra a símbolos de riqueza y poder. El culto a Tea probablemente celebraría esta conexión entre la tierra y la belleza, reconociendo su papel en la percepción de la riqueza y la abundancia. Como la diosa que otorga el brillo a lo que es naturalmente valioso, su presencia en la mitología griega nos recuerda la importancia de la apreciación estética y la gratitud hacia las maravillas de la tierra. En los mitos que la incluyen, Tea no solo es recordada por su contribución a la belleza y la riqueza visual del mundo, sino también como un testimonio del poder inherente en la percepción y el reconocimiento de la belleza. Su legado se entrelaza con la apreciación de lo que es precioso y con el deseo humano de buscar y valorar la belleza en todas sus formas. Y así los titanes, aquellos seres de poder descomunal, forjadores de un mundo donde la magnificencia y el terror se entrelazaban,
encontraron su época dorada oscurecida por presagios de cambio. En el horizonte se gestaba una tormenta de ambición y conflicto, una que desataría la furia de una nueva era. La titanomaquia, la gran guerra entre titanes y los jóvenes dioses olímpicos, estaba destinada a estallar. Sería una contienda que resonaría a través de los albores de la historia, un enfrentamiento de voluntades divinas que decidiría el destino del cosmos. Los ecos de esta batalla épica aún retumban en el tiempo, recordándonos que incluso los más grandes pueden caer y que de las cenizas de la antigua gloria nacen leyendas aún más grandiosas. Con esto concluimos nuestro viaje por la era de los titanes, pero la historia continúa y el legado de estos seres colosales perdura, esperando ser redescubierto en los relatos de la titanomaquia.